pensando, mucha gente, aún pueblo no cristiano, muchos dicen, bueno, pues si este 2020 estuvo difícil, ¿qué vendrá para el próximo año, para el 2021? ¿Qué nos espera? Hay muchas cosas, hay temor, mucha gente tiene temor, hay miedo en las calles. Andábamos bien, ¿no? Todavía andábamos un poco mejor, ¿verdad? En este fin de año de repente otra vez entramos al semáforo rojo, pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué debemos esperar para este año que viene ya pronto, en este 2021? Vamos a leer una escritura. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 24, versículos 3 al 14. Vamos a ver lo que dijo Jesús acerca de los tiempos que nos ha tocado vivir, un tiempo previo a su regreso a esta tierra, porque el Señor prometió regresar, y antes de irse, antes de ir a la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús se levantó ahí en el Monte de los Olivos, dio el sermón más importante para cerrar su ministerio en esta tierra antes de ser crucificado, de morir en la cruz. Pero ¿qué creen? Que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Pues vamos a leer ahí en Mateo 24, versículos 3 al 14, y vamos a hacer una oración. Dice así: y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Hagamos una oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que estamos leyendo en este día. Gracias porque tú nos estás ministrando. Gracias que tu palabra nunca regresa vacía, siempre hace la obra. Por eso estamos aquí compartiendo esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar. Todos los que nos están viendo vamos a recibir la bendición de tu palabra, de esta predicación, de esta enseñanza. ¿Qué debemos esperar para este 2021, Señor? Gracias. Nosotros tenemos que tener siempre la confianza puesta en ti, Señor Jesús. Te damos gracias, recibimos tu bendición, tu palabra. Yo bendigo a aquellos que nos están viendo por medio de las redes. Bendícelos, derrama tu Santo Espíritu sobre sus vidas. Bendícelos a ellos y a sus familias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues a finales del año pasado, estamos en el 2020, ya casi terminando, a finales del año pasado, en el 2019, por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, por medio de las señales que Dios nos estaba permitiendo ver en los cielos y en la tierra, y por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que habita en nosotros, en la iglesia, en el pueblo de Dios, nos avisaba que este 2020 pues iba a ser un año complicado, un año ya esperábamos de prueba, un año difícil, un año preapocalíptico, ¿sí? Pero no sabíamos en ese momento, a finales del año pasado, precisamente por ahí de noviembre, diciembre del año pasado, no sabíamos exactamente qué iba a venir.
si vendría en este 2020 una crisis económica, si habría un terremoto, qué sé yo, guerras fuertes en el mundo, persecución de la iglesia, etcétera. Y pues estábamos a la expectativa qué vendría, pero ya el Señor nos había hecho sentir que algo vendría en este 2020. Y pues ya en este año 2020 que estamos a punto de terminar, pues ya hemos vivido el confinamiento, hemos vivido esta peste sembrada, ¿verdad? Y hemos aprendido ya muchas cosas en este año que está por terminar. Y sobre todo hemos aprendido que la palabra de Dios se cumple, que todo se va a cumplir en su tiempo, en su momento, y que cada día estamos más cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más cerca de su segunda venida, porque el Señor así nos lo prometió. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos espera este 2021 que ya estamos pronto a comenzar? Ya estamos a 20 de diciembre, pues estamos escasos 11 días, menos de 2 semanas. ¿Qué sucederá en este próximo año de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con lo que dice la Biblia? Amén. Lo que va a pasar, ¿verdad? Pues ya sabemos y hemos aprendido que ya Dios lo tiene todo bajo control. Todo está escrito, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis hemos estado aprendiendo todas las cosas que vienen, que van a suceder. En los profetas del Antiguo Testamento, Dios habló a través de ellos, nos mostró lo que sucedería en los postreros días. En los evangelios, lo que el Señor nos enseñó, por ejemplo, ahorita acabamos de leer aquí Mateo 24, toda la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca de estos últimos tiempos que vendrían, en versículos paralelos, ahí en Lucas 21, en Marcos 13, también Jesús habló en este discurso, gran discurso del Monte de los Olivos. Amén. Y el Señor nos preparó, nos dijo qué es lo que iba a venir. Este año 2020 hemos visto pues que ha sido un año de prueba para todo el mundo, para el mundo sin Cristo, ¿verdad? Pero también para el mundo con Cristo, para aquellos que conocemos a Cristo, también ha sido un año de prueba, este año que está por terminar, un año en el cual Dios nos ha estado probando a la iglesia, a su iglesia, nos ha estado purificando, nos ha estado limpiando, ha estado santificando su iglesia, levantándola, preparándola para su venida. Gloria a Dios, porque aún la palabra de Dios dice que el juicio de Dios siempre va a comenzar por su casa, y eso es lo que hemos vivido en este 2020. Amén. Desafortunadamente muchos cristianos en este año pues no pasaron y no han pasado la prueba, y a muchos de ellos se han venido para abajo en su fe, se vinieron para abajo en su vida espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban bien cimentados, como dice la palabra de Dios, no estaban bien agarrados de la mano del Señor. Cuando todo va normal, pues bueno, pues ¿cuál es el problema, verdad? A veces algunos se esfuerzan, por lo menos en ir a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas, si no estás bien cimentado en tu fe, en la palabra del Señor, en la Biblia, pues van a venir las pruebas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vas a empezar a titubear, vas a empezar a dudar. Y esto le pasó a muchos, que su fe no estaba bien fundamentada en Jesucristo, como una vez Jesús nos enseñó acerca de la tormenta, como escuchábamos en el tiempo de la oración. El Señor permite muchas veces tormentas en nuestra vida, y permitió esta tormenta del 2020 para prepararnos, para probarnos, a ver si nuestra casa estaba bien construida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra casa no estuviera construida sobre la arena, ¿verdad? Porque dice ahí la Escritura, Jesús enseñó que si construyes tu casa sobre la arena y si no tiene un buen fundamento en Cristo Jesús, pues esa casa tarde que temprano va a caer. Como está escrito ahí en el Evangelio de Mateo, Jesús dejó escrito en Mateo 7, 24, 27, que va a aparecer en sus pantallas. Gloria a Dios. Jesús dijo lo siguiente:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En este año de prueba, pues hemos visto que aún muchas iglesias cristianas cayeron, aún iglesias que se han dividido, iglesias que cerraron, pastores se dieron por vencidos, muchos pastores, escuchamos que muchos pastores, por ejemplo, en Nueva York, en este año, a consecuencia de la pandemia, muchos de ellos fallecieron. Escuché que todavía más de 70 pastores de iglesias han fallecido precisamente en este año de prueba. Pastores reconocidos que veíamos en las redes, cayeron, sus matrimonios se vinieron abajo, ellos acabaron divorciándose, fracasaron moralmente. En lugar de muchas iglesias, muchos hermanos, muchos cristianos, en lugar de crecer espiritualmente, muchos decrecieron moral, espiritualmente se vinieron para abajo. Por otra parte, pues si hacemos referencia a la enseñanza de nuestro Señor Jesús de construir la casa sobre la roca, pues hay muchos cristianos que fueron prudentes y sensatos y que han edificado su casa sobre la roca, que no han desmayado en este año de prueba, que no se han desanimado, al contrario, no se han deprimido, que han seguido fieles al Señor, que no tomaron vacaciones espirituales en este 2020, cuando se vino precisamente el confinamiento. Estuvimos cuatro largos meses, un poquito más de 4 largos meses, donde no nos congregamos físicamente, y algunos se vinieron para abajo porque pensaron que eran como que vacaciones espirituales. Cristianos que vieron venir la tormenta este 2020 y que sí se prepararon. Hay cristianos que sí se prepararon para este 2020, que fortalecieron sus casas, que reforzaron sus estacas, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que tenemos que reforzar nuestros fundamentos, nuestras estacas. Muchos cristianos sí reforzaron sus fundamentos, pusieron maderas ahí en las ventanas para que no se rompieran con el fuerte viento, como hacen cuando vienen los huracanes. La gente que sabe que viene un huracán ahí a su ciudad, que hace que refuerza sus ventanas, pone maderas en sus ventanas para que los cristales no se rompan, refuerza sus estacas, los fundamentos de sus casas, porque están esperando la llegada de ese huracán. O sea, cristianos que sí se prepararon en este 2020, cristianos que incrementaron aún su vida de oración, su tiempo de oración. Hay cristianos que ahora ya se levantan, por ejemplo, a orar en la madrugada todos los días. Cristianos que han aprendido que por lo menos debemos de orar 1 hora al día, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo ahí en el huerto del Getsemaní, cuando Él estaba siendo probado en la prensa, ¿verdad? Que significa la palabra Getsemaní. El Señor estaba siendo prensado precisamente porque iba a ir a la cruz del Calvario. Y que estos cristianos que han tomado en serio la oración, que han venido al Señor en oración, que se levantan a orar por la madrugada, ¿verdad? Antes de que salga el sol, como nos enseñó nuestro Señor Jesús, que su vida estaba fundada en la oración, que aún pasaba noches enteras orando a su Padre en oración. Pues esos cristianos hoy están más fuertes que nunca espiritualmente. Han aumentado y han crecido su músculo espiritual. Gloria a Dios, esa es la gran diferencia. Cristianos
que aún incrementaron su lectura de la palabra de Dios, que incrementaron su estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay quienes tomaron cada viernes el curso del camino al Apocalipsis, que han hecho sus tareas fielmente y han aprendido en este año más de la palabra de Dios. Por lo tanto, están más fuertes espiritualmente. Cristianos que no dejaron de congregarse, que fueron fieles a asistir a la iglesia todos los domingos de este 2020, a pesar de que nos tuvieron en un confinamiento, decíamos, de 4 meses, sin poder asistir físicamente. Bueno, pues nos seguimos congregando a través de estos medios, por medio de las redes sociales. Y gloria a Dios, no dejamos de congregarnos a pesar del confinamiento, a pesar de las restricciones, seguimos fieles al Señor. Cristianos que no dejaron de diezmar, de traer sus ofrendas a la alfolía, a la casa de pan, al lugar donde ellos reciben la bendición espiritual, ¿verdad? La palabra de Dios, el maná espiritual. Amén. Y gloria a Dios, gracias a ello pues no ha faltado el sustento, no ha faltado el pan en sus mesas, no han perdido sus trabajos, y si se los perdieron, pues gloria a Dios, ya el Señor ya les dio unos nuevos. ¿Por qué? Porque han sido fieles al Señor. Hemos aprendido muchas cosas nuevas en este año 2020 que estamos ya por concluir, que ya está por terminar. Aquí en la iglesia, por ejemplo, en Jesucristo Gobierna, aprendimos a orar, aprendimos a predicar, a enseñar por medio de las redes sociales, por lo que ya somos una congregación más grande, gloria a Dios. Llegamos ya a mucho más gente de la que nos podíamos reunir ahí, o las que nos estábamos reuniendo en la iglesia presencialmente. Ahora ya abarcamos más gente, más espacio que nos está escuchando. Amén. Hemos, por ejemplo, en las reuniones de los miércoles, hemos visto que cada vez hemos tenido más visitas. La gente quiere oración, está buscando en oración a Dios. Amén. Y damos gracias a Dios porque el Señor, a través de estas reuniones de oración, pues el Señor nos ha dado respuesta. Gloria a Dios, hemos visto respuestas, bendiciones a las oraciones. Por eso queremos alabar su nombre, porque Dios es un Dios de respuestas. Es un Dios que si clamamos a Él, Él nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Él nos las revela. Amén. Por lo tanto, hemos aprendido que si somos fieles en lo poco, Dios, tarde que temprano, nos da más. Amén. Gloria a Dios. Esa es la gran diferencia. Aprendimos en este año 2020, hemos aprendido, los que hemos tenido una buena actitud en buscar al Señor, pues hemos aprendido a tener un mayor discernimiento espiritual. Muchos hemos despertado espiritualmente hablando. Amén. Hemos aprendido a diferenciar con base a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que habita en nosotros. Hemos aprendido en este año a diferenciar entre lo bueno y entre lo malo. Gloria a Dios, lo que viene del Dios verdadero, gracias al discernimiento del Espíritu Santo en nosotros, a nuestra vida de oración. Podemos hacer diferencia entre lo que viene del mundo, lo que viene de la carne y lo que viene de Dios mismo, lo que viene de las huestes demoníacas. Ahí leímos en Mateo 24 que Jesús previno que en estos últimos tiempos serían tiempos también de mucho engaño, de mucho error, habría doctrinas falsas, habría doctrinas de demonios enseñándose aún en la iglesia, pero nosotros hemos aprendido a través de la sana doctrina de la palabra de Dios a confiar y a poner nuestros ojos, nuestra vista en una palabra que es sana y que llena nuestra vida y que nos bendice. Amén. Entonces, los que hemos construido nuestra casa sobre la roca en este 2020, pues nuestra fe ha crecido en el Señor. Gloria a Dios. Vemos la diferencia entre los que se vinieron para abajo y los que están más fuertes espiritualmente. Podemos notar la diferencia, que los que hemos buscado más al Señor hemos crecido.
Gloria a Dios. En mi caso, por ejemplo, pues yo ya le sirvo de tiempo completo al Señor en este 2020. Gloria a Dios, estoy de lleno sirviéndole al Señor. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, a una persona, fuimos a hacer algunas compras al mercado, y escuchaba a una persona que le daba gracias a Dios por la pandemia, ¿verdad? Por esta pandemia que hemos sufrido, este confinamiento que hemos sufrido en este 2020. Y decía, esta persona decía, pues fíjate que yo le doy gracias a Dios porque antes de la pandemia mi familia estaba separada, estaba peleada, pero vino esta pandemia y ¿qué pasó? Pues que mi familia se volvió a unir, se volvió a juntar, estaba peleada, estaba separada por mucho tiempo y ahora se ha vuelto a unir. Gloria a Dios. Entonces, todo es conforme al color que lo queramos ver. Amén. Todo es de acuerdo, ¿sí?, a la intención que tengamos nosotros, a cómo veamos las cosas, a la actitud que tengamos con respecto a las cosas. Por eso, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué nos depara? Esa es la pregunta. ¿Qué nos depara para este 2021? ¿Estás tú preocupado por este 2021 que viene? ¿Tienes muchas preocupaciones? Mira, todo es como lo querramos ver. Si lo vemos ya sea a través de los ojos del Espíritu o lo vemos a través de los ojos de la carne, porque hemos aprendido a discernir, a diferenciar entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Dios nos ha levantado a tener una vida espiritual, amén, y esa vida espiritual solo se da por medio de nuestra fe en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, en la lectura de la palabra y en la comunión, en la oración que tengamos con Él. Por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo había hecho saber al apóstol Pablo que le esperaban dificultades, le esperaban días difíciles, le esperaban prisiones, dice ahí la palabra, tribulaciones, pero eso no le importaba al apóstol Pablo, porque su fe, la fe del apóstol Pablo, su visión, su confianza estaban en el llamado que Dios mismo le había hecho ahí cuando se le apareció en el camino a Damasco, que había cambiado su vida de ser un religioso perseguidor de cristianos, y que Dios se le apareció, Jesucristo mismo se le apareció, lo confrontó y le cambió la visión. Entonces el Señor le dio un ministerio nuevo, un nuevo trabajo al apóstol Pablo, que diera testimonio, dice ahí, del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24. Escribe el apóstol Pablo y dice, más bien escribe Lucas, pero habla acerca de la vida del apóstol Pablo. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Gloria a Dios, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. O sea, el apóstol Pablo no estaba temeroso, amén, no estaba temeroso de lo que le pudiera suceder. ¿Por qué? Porque su visión, su fe estaban en predicar, en enseñar lo que Dios ya le había mostrado, en vivir el Evangelio de la gracia. Dice ahí, por ejemplo, en 1 Corintios, que no lo busquen, yo se los leo acá, no lo vamos a poner ahí en la pantalla. Fíjense lo que es el Evangelio de la gracia conforme escribió el apóstol Pablo ahí en 1 de Corintios. Dice así: además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano.
porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios, que creamos en Cristo, que murió por nuestros pecados, que nos justificó, y que si nosotros creemos en su palabra y caminamos en su palabra, Dios dice, no hemos creído en vano, dice la palabra, que no hemos creído en vano, sino al contrario, estamos creyendo en ese Evangelio de la gracia de Dios que está siendo predicado. Recuerden que este Evangelio de la gracia va a terminar, gloria a Dios, cuando venga el Señor por su iglesia, cuando la recoja de este mundo, que ya parece ser que será eso muy pronto. ¿Qué nos espera este 2021? Yo escribí algunos puntos que podemos esperar en este 2021, que sucederán en el mundo, que ya estamos esperando, que estamos previendo, que como el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo lo que pasaría más adelante en su vida, pues el Señor ya nos lo ha mostrado por medio de varias cosas, ¿verdad? Basados primeramente en la palabra de Dios. Ahí leímos en Mateo 24 lo que Jesús nos enseñó acerca de estos últimos tiempos, basados en el discernimiento espiritual, en el que tenemos por medio de nuestra relación con Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, gloria a Dios, por medio de las señales que hemos estado viendo en los cielos, que el Señor nos ha estado hablando, también a través de señales en este año, nos seguirá hablando el próximo año también a través de señales en los cielos. También podemos basarnos en la misma agenda establecida por esta élite mundial que se ha levantado y que ya tiene preparado el establecimiento de un nuevo orden mundial, y con este nuevo orden mundial pues están preparando la plataforma para el gobierno mundial del anticristo, como está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar para este 2021? Bueno, pues que habrá más tinieblas, habrá más engaño debido al crecimiento del pecado, a la agenda mundial que se ha levantado en contra del cristianismo, a la agenda mundial anticristiana, antibíblica, antiprincipios bíblicos, antileyes y mandamientos de Dios. Amén, que Dios mismo nos ha dado a conocer en su palabra. Estamos viendo cómo ya abortos serán permitidos en este 2021, aún dicen que hasta un poquito antes de nacer serán permitidos los abortos, que no son otra cosa más que asesinatos de bebés. También están promoviendo leyes para eliminar penalidades contra la pedestería, contra los pederastas. Qué terrible, ¿verdad? O sea que los niños van a poder ser violados impunemente, leyes en contra de toda lógica y principios básicos que está promoviendo el mundo en la actualidad, uniones matrimoniales antinaturales, uniones de parejas del mismo género, ¿verdad? Que como no pueden procrear, pues tienen que rentar vientres para procrear hijos, y destruyendo así a la familia tradicional conforme Dios la estableció en su palabra, la unión natural que es entre un hombre y una mujer, aprobación de leyes del consumo de drogas que destruyan a las personas, a los jóvenes, que lógicamente sabemos que por el comercialismo y por el afán de las riquezas se irán contra los niños mismos, trayendo maldición a los niños que prueben estas drogas. Qué terrible, se vienen cosas muy terribles en este 2021. También podemos esperar este 2021 que debido al confinamiento de este año, pues que ya está por terminar, pues el mundo entrará en una terrible crisis económica financiera. Eso es lo que se está esperando en este 2021. Esta crisis económica pues va a desembocar en que todos los países no les va a quedar al final pues otra más que ampararse bajo un gobierno socialista, comunista, mundial,
que ayude a salir adelante a las naciones, a los pueblos con estos problemas económicos. Veremos que habrá hambre, ya se esperan hambres fuertes en Asia, en África, en varios países de Latinoamérica. El precio de los alimentos vemos que cada día serán más caros y más escasos, cada día el alimento se vuelve más caro, difícil de conseguir. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hacen filas enormes para conseguir alimentos gratuitos, ya que hay millones de desempleados. Creo que la última cifra era que había más de 20 millones de desempleados. Y eso que es la primera economía mundial. ¿Qué nos espera este 2021? Derivado de lo anterior, ¿verdad? Pues también en este 2021 la élite mundial prevé realizar un reseteo mundial de la economía a través del Foro Económico Mundial, poniendo el dinero físico y entrando en funciones el dinero digital, lo cual pues va a crear más controles sobre la población, más aún de los que se están generando por estos confinamientos, por estas pandemias, ¿verdad? La misma pandemia derivará pues ya de las famosas estas vacunas milagrosas que ya se están empezando a poner, que sin haberse probado con anterioridad, pues hemos visto que traen efectos secundarios en la población. A mucha gente la van a utilizar como conejillo de indias, ¿sí? Para que a ver cómo les afecta, ¿verdad? Hemos visto que a algunos ya se las han puesto, les ha traído efectos negativos, algunas aún enfermeras ahí en Nueva York vemos que se han desmayado al ponerse estas vacunas. Y a los que no quieran ponerse las vacunas, porque también hemos visto en las redes que mucha gente está reacia precisamente a ponerse esas vacunas por todos estos comentarios, bueno, pues a los que no se pongan estas vacunas, pues ¿qué traerán? Traerán problemas, traerán efectos sociales negativos en sus vidas, ¿verdad? Habrá penalidades, castigos, multas, querrán ponerlas obligatoriamente, por lo tanto habrá restricciones sociales, etc. Eso estamos esperando en este 2021. Ya también nos están avisando de nuevas pestes. No fue suficiente esta peste de este año, sino que ya están esperando unas nuevas, otras que estaban muertas ya las quieren resucitar, ya están resucitando. También, ¿qué podemos esperar este 2021? Bueno, pues lo que Jesús mismo nos dijo ahí en Mateo 24, que habría guerras y rumores de guerras. Hay guerras y rumores de guerras que ya parecen inevitables, ¿verdad? Parece ser, por ejemplo, que Israel pues ya pronto va a entrar en una guerra. Diferentes lugares en el mundo ya se están preparando para la guerra. Estados Unidos mismo, ¿verdad? Ya está tan dividido a consecuencia de estas últimas elecciones que parece ser que han sido fraudulentas, pues que estaría próxima ya a entrar en un conflicto interno, hasta una posible guerra civil en esta nación que todavía sigue en estos momentos siendo la principal nación en el mundo, o la más poderosa, por así decirlo, y que fue fundada bajo principios cristianos. ¿Qué podemos esperar este 2021? El cambio climático, continuarán fenómenos meteorológicos extraños en todo el mundo, huracanes cada día más poderosos, terremotos más fuertes, volcanes en erupción, descongelamiento de los polos, grandes lluvias, inundaciones, qué sé yo, terribles efectos meteorológicos todavía nos esperan en este 2021. Y pues ahí no acaba, porque en este 2021 pues también en el aspecto religioso, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar, como hemos aprendido, pues que se dará el establecimiento de la religión ecuménica mundial con todas sus herejías y blasfemias implícitas en contra del Dios de la Biblia. La ONU, por ejemplo, ya tiene preparado el foro interreligioso del G20,
que es una plataforma para que los principales líderes del mundo, de las principales religiones, se unan, estén todas las religiones unidas en el mundo y que busquen dar solución a los problemas del mundo, de la tierra, que para ellos son la pandemia, claro está, la pobreza, la migración, las guerras, la igualdad de géneros, el conflicto climático, y ya hemos visto, por ejemplo, que en Arabia Saudita, y ustedes lo verán a principios del año, pues ya se va a inaugurar el primer templo interreligioso, que incluye los altares de las 3 principales religiones mundiales, esto es la católica, musulmana y al judaísmo. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué podemos esperar este 2021? El Señor ya nos ha mostrado, nos está mostrando todo lo que va a pasar en este 2021. Van a pasar muchas cosas que sabemos que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la bendición de Dios. Y le podemos seguir, ¿verdad? Podemos seguirle diciendo muchas cosas que van a suceder. En este 2021, pues seguirán precisamente las señales en el cielo, ya que habrán eclipses anulares, habrán eclipses totales, habrá otro eclipse total en diciembre del año que viene, en 2021, habrá lunas de sangre. Mañana mismo, quiero decirles, mañana mismo que es 21 de diciembre, aparecerá nuevamente la estrella de Belén, la misma estrella que apareció hace 2000 años, hace casi 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Gloria a Dios. Esa misma estrella, esa estrella de Belén que los magos, que no eran reyes por cierto, simplemente eran magos porque eran científicos, eran sabios del oriente, que les gustaba estudiar la astronomía, vieron esa estrella y que esa estrella era la que los guió hasta el mismo lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que esos magos, esos sabios, le presentaron a nuestro Señor Jesucristo regalos, gloria a Dios. Ahorita que ya se va a celebrar en el mundo otra vez la Navidad, bueno, pues siempre hemos enseñado que pues en la Navidad todo el mundo recibe regalos, menos nuestro Señor Jesucristo, menos quienes supuestamente le están celebrando el nacimiento, pues es el único que no recibe regalos. Lo que Dios quiere realmente es que Cristo nazca, pero en nuestros corazones. Y los magos del oriente le presentaron a Jesús, le presentaron regalos, le presentaron oro, hablando de la divinidad de Jesús, le presentaron incienso, hablando de la vida de oración que tendría nuestro Señor Jesucristo y que nos enseñaría a nosotros, y le presentaron mirra, que es una hierba amarga que hablaba también del sacrificio que tendría que sufrir nuestro Señor Jesús al ir a la cruz del Calvario, a pagar por nuestros pecados, para que todos los que creamos en Él seamos salvos y pasemos de condenación a vida eterna. Gloria a Dios. Entonces esta estrella de Belén pues apareció hace 2000 años. La última vez que apareció fue en el año 1226 ya de nuestra era, después de Cristo. O sea, esta estrella de Belén, la última vez que apareció fue aproximadamente hace 800 años, y que vuelve a aparecer. Díganme si no, estas son señales. Esta es una señal fuerte de que Cristo ya viene pronto. Amén, de que el Señor, como dice Génesis 1:14, el Señor nos dio puso a los astros, el sol, la luna, las estrellas, para hacer señales en el cielo, para darles señales de lo que Él estaba por hacer. Y nosotros estamos creyendo, ¿verdad?, que son tiempos, estamos viviendo ya tiempos bíblicos, preapocalípticos, que pronto comenzará esa semana 70 que habló el profeta Daniel, y que pronto, ¿verdad?, que durará 7 años, que serán 7 años de tribulación, y después de eso regresará nuestro Señor Jesucristo a gobernar sobre este mundo durante 1000 años, como está escrito en la palabra. Gloria a Dios. Podemos seguir con muchos aspectos del 2021. ¿Qué nos espera? Bueno, ya dijimos algunos, y dimos algunas malas noticias, pero dentro de todas estas malas noticias,
quiero decirles que sí hay buenas noticias, pero esas buenas noticias son en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A nosotros los que hemos puesto nuestra fe, que somos creyentes en Cristo Jesús, que creemos en ese evangelio de la gracia, de la salvación que Jesús nos vino a enseñar, nos vino a dar a través de su muerte hace 2000 años. Para nosotros, para los creyentes, sí hay buenas noticias. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros que tenemos nuestra confianza en el Señor, en el verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, hay buenas noticias para la iglesia de Cristo. Quiero decirles que sea lo que sea, como escribió el apóstol Pablo, aunque haya persecuciones sobre la iglesia de Cristo, que cabe mencionar, ya las persecuciones no van a iniciar, sino que más bien ya están en proceso, ya comenzaron. Hay países como China, como Corea del Norte, hasta en Estados Unidos, un país que tuvo orígenes cristianos, ya no se permite que se predique la palabra de Dios con libertad. Gracias a Dios que en México todavía podemos hacerlo. Gloria damos a su nombre y lo seguiremos haciendo. Gloria a Dios. Por ejemplo, en China y en otros países han quemado durante el 2020, quemaron iglesias, muchas iglesias cristianas, las cerraron, mandaron a la cárcel a los pastores que predicaban el evangelio de Cristo. Amén. Tienen prohibido tener Biblias en sus casas en países como China, como Corea del Norte, en países del Medio Oriente, en diferentes lugares, diferentes países. Está prohibido tener Biblias que hablen del cristianismo en sus casas. Por ejemplo, en China están a punto de sacar una Biblia, pero que va a ser una Biblia que tiene una versión comunista de la Biblia, en la cual van a pedir que se adore a su actual presidente o dictador, como quieran llamarle, Xi Jinping. Lo están promoviendo y están a punto de sacar esa Biblia, y esa es la única Biblia que van a permitir que se lea en cualquier iglesia cristiana. Entonces, a pesar de la apostasía de la iglesia, a pesar de lo que ya estamos viendo que viene en este 2021, nuestra confianza debe estar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos sabemos que de acuerdo a Efesios 6:10, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, dice la palabra, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Entonces, cuando la guerra espiritual se incrementa como está sucediendo, pues los hijos de Dios tenemos que aprender a hacer guerra espiritual. Gloria a Dios. También vamos a poder ver más respuesta de nuestro Dios, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Como decía nuestra hermana en la oración, nuestra hermana Marina en la oración, amén, que el Señor le había mostrado que conforme se incremente la maldad en el mundo, también se va a incrementar las bendiciones del Señor, las respuestas del Señor. Eso podemos estar seguros. Las respuestas de Dios van a ser más evidentes. Gloria a Dios, al pueblo que esté preparado. Amén. Cristo viene, gloria a Dios. Cristo viene por su iglesia para sacarla de este mundo. Amén. Cristo viene, hay buenas noticias para la iglesia. Cristo viene y guardará a su iglesia de la ira de Dios, como está escrito, que vendrá sobre los moradores de la tierra que han rechazado a Cristo, que no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso es la invitación que te hacemos, tú que nos estás escuchando este día, a que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Gloria a Dios. Jesús va a venir, dice la Escritura, que vendrá a librar de este mundo a su iglesia, se la va a llevar allá a las moradas celestiales, para que el mundo entre en una tribulación que, dice la palabra, durará 7 años. Es la tribulación y la gran tribulación. Es la semana 70 que escribió el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo. Ya estaba escribiendo el Señor lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. O sea, hace 2700 años
Ya el Señor había previsto, ya había profetizado sobre lo que vendría sobre este mundo, para lo cual tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Cristo vendrá para llevarse a su iglesia, a sus moradas celestiales, por medio de un evento llamado el arrebatamiento, el arpazo, que está escrito en la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, que está, ese no lo tenemos, en 1 Corintios 15, 50 al 52, y nuestro Señor Jesús nos enseñó acerca del arrebatamiento a sus discípulos ahí en Juan capítulo 14 versículos 1 al 3, para que después tú vayas y busques y veas que sí hay una promesa de que el Señor vendrá por su pueblo. Gloria a Dios. Entonces hay buenas noticias para nosotros, para la iglesia, pero es necesario que estemos listos, preparados, velando y orando como Jesús nos enseñó ahí mismo en Mateo 24, más adelante. Jesús le dijo a sus discípulos que velaran y oraran, gloria a Dios, que estuviéramos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podría ser en este 2021 el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nos podríamos preguntar. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Bueno, pues aunque la palabra de Dios dice que el día y la hora no la sabemos, nosotros podemos discernir los tiempos en los cuales el Señor, nuestro Señor Jesús, va a regresar por su iglesia. Yo creo que posiblemente nuestro Señor Jesús pudiera regresar en este 2021. Entonces esas son buenas noticias para la iglesia. Gloria a Dios. Recuerden que hemos aprendido que nuestro Señor Jesús se ha manifestado a través de las 7 fiestas de que el Señor instituyó al pueblo de Israel. Son 7 fiestas, las 7 fiestas todas hablan de nuestro Señor Jesucristo, y que siempre se ha manifestado en cada fiesta algún evento importante. Entonces sabemos que hemos aprendido que el evento del arrebatamiento pues se dará en una fiesta de las trompetas, en una fiesta que en hebreo se le llama el Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Entonces pudiera ser que el Señor viniera en esta fiesta de las trompetas en este 2021 que se dará en septiembre. Pues estamos creyendo que el Señor va a cumplir su palabra, gloria a Dios, y que tenemos que estar preparados, listos para la venida del Señor, para su regreso, que pudiera ser este 2021. Gloria a Dios, conforme a las señales que estamos viendo, conforme a la palabra de Dios, conforme al discernimiento espiritual, conforme a las señales, amén, como la que vimos ahorita, gloria a Dios, pues estamos creyendo que el Señor va a traer bendiciones grandes sobre su iglesia. Muchos se acercarán, estamos creyendo que en estos últimos tiempos muchos se tomarán de la mano del Señor, tomarán la gracia del Señor y serán bendecidos en este tiempo. Gloria a Dios, en este 2021, que a pesar de que vislumbramos viene tiempo difícil, gloria a Dios, estamos creyendo que el Señor traerá bendición para su pueblo, para su iglesia. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a concluir, vamos a terminar en Apocalipsis, con una cita de Apocalipsis 22, 17. Gloria a Dios, que va a aparecer ahí en sus pantallas. Y con esto vamos a concluir la enseñanza de este día 2021, el año 2021. ¿Qué nos espera en este año? Gloria a Dios. Yo puedo decir que para nosotros la iglesia, bendiciones. El mundo entrará en un tiempo de dolores de parto, en un tiempo de dolor, en un tiempo todavía de mayores tinieblas, pero nosotros estamos esperando en Jesucristo, que nos traerá bendiciones. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer Apocalipsis 22, 17. Dice así la palabra de Dios: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de las cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia de Cristo, dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua
de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús, ven, te esperamos. Alabado es tu nombre. Gracias. Hacemos una oración. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza porque tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, que hemos aprendido lo que viene en este 2021. Pero sabemos, Señor Padre bendito, Señor, que tú harás cosas grandes aún en este año que viene, 2021. Veremos milagros, prodigios, Señor. Gracias, Señor, porque tu pueblo se va a preparar, tu iglesia se va a preparar. Aquellos que no te conocían te van a conocer, Señor. Tu luz va a resplandecer sobre sus vidas. Gracias, porque seguiremos siendo luz en este mundo, Señor, hasta que tú vengas por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias te damos. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Aleluya. Si no has recibido a Cristo Jesús, recíbelo el día de hoy. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Recibo tu bendición, recibo tu salvación en esta hora. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor. No temeré mal alguno en este 2021 porque tú estás conmigo. Tú eres mi confianza, Señor, en ti confiaré. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a los que nos han acompañado aquí en las redes. Gracias por este tiempo de oración, de predicación, esta reunión. Nosotros en este momento nos estamos despidiendo de las redes. En un momento más a la Iglesia Jesucristo Gobierna les enviaremos un link para concluir nuestra reunión dominical. Pues nos despedimos. Shalom, Dios los bendiga. Felices fiestas de fin de año, gloria a Dios. Pásenla bien, que lo importante de la Navidad, recuerden, es que Cristo nazca, pero en sus corazones. Aleluya. Como Jesucristo le enseñó al religioso Nicodemo, ahí lo pueden leer en Juan capítulo 3, que Cristo nazca en tu corazón. Eso es lo importante. Shalom, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y Maranata. Recuerda, Cristo viene pronto. Amén.